Esta mañana cuando llegué a la oficina me di cuenta que había dejado el famoso librito. Y el librito se convirtió en esta hojita, porque ya no me daba tiempo de ir a la casa a buscar el librito, así que puse algunas ideas de lo que había escrito. Para mí es muy importante recordarnos siempre que la fiesta de Cristo Rey, este domingo, realmente es un broche de oro que cierra un año litúrgico. Esta semana que comienza hoy es la última semana en el calendario de la Iglesia, y siempre me gusta decir que es realmente el fin de año para nosotros en la Iglesia. El año litúrgico siempre comienza con el primer domingo de Adviento, que comienza el domingo que viene. Ya comienza la vuelta otra vez. Y para mí este final siempre de año litúrgico es una invitación para preguntarnos cómo hemos vivido la fe en el año que termina, cuán profundo o cuán superficial ha sido nuestra relación con Cristo, cuán profundo o cuán superficial ha sido nuestro amar y nuestro entregar, cómo hemos vivido el amor y la fe en este año que termina ya esta semana. El sábado que viene por la mañana, después de la misa de las 8:30, se acabó el año litúrgico. Y comienza un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo chance para vivir la fe de una forma aún más profunda y navegar mucho más profundo. Termina con esta fiesta de Cristo Rey. Y siempre en estos días me han ido mandando gente ya felicitándome por la fiesta de Cristo Rey. Lo curioso es que ninguna imagen o dibujo que he recibido de Cristo Rey tiene el auténtico trono de Cristo Rey. Todos lo sentamos en una silla que se parecía a donde se sentaba la reina Isabel de Inglaterra, que en paz descanse. El trono de Jesús no es así. Nada más que hay que leer el Evangelio de San Juan. El trono de Jesús es la cruz. La cruz es el lugar donde el Evangelio de Juan dice que Jesús brilló, que Jesús fue elevado, que Jesús fue glorificado. El Evangelio de Juan no coloca la glorificación de Jesús en su resurrección. Lo coloca en el lugar de la muerte porque es el lugar del amor y es el lugar de la entrega absoluta. Es el lugar donde Jesús reina. Juan es el único evangelio que dice: cuando sea elevado, todo el mundo me contemplará. Y la elevación de la que habla San Juan no es resurrección, es la elevación de la cruz en el Calvario. Es el lugar donde Cristo realmente reina sobre el mundo, porque es el lugar y el momento de la total entrega. Por lo tanto, todos los evangelios que se leen el domingo de Cristo Rey son tomados del Evangelio de San Juan. Y hoy escuchamos un texto de la pasión, básicamente. Los judíos le entregan a Jesús a Pilato. El Sanedrín, las autoridades judías, no tenían autoridad para ejecutar a otro judío. Por lo tanto, se lo tienen que entregar a Pilato, el prefecto del emperador en la provincia romana de Palestina. Y la acusación con que se lo presentan es una acusación por la cual Pilato lo podía juzgar perfectamente, que era acusación de haber dicho que él era rey. Pues el único rey, el único emperador que podía existir era el César. Por lo tanto, la acusación que se le puede hacer a Jesús desde el punto de vista romano es que está comenzando una revuelta en contra del emperador, porque está diciendo que él es rey. Los romanos eran muy inteligentes. Los romanos invadían un reino, lo convertían en provincia, dejaban al rey local como rey local, pero lo convertían en un títere del emperador, básicamente. Lo compraban, le hacían regalos, lo romanizaban, es lo que hacía Herodes, y lo obligaban a pagar grandes impuestos. Por lo tanto, ese rey realmente no era rey, porque el único emperador era el César, aunque hubiesen muchos reyes en las provincias romanas. Cuando la acusación contra Jesús es de que él es rey, es una acusación muy seria dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, se lo entregan a Pilato. Y comienza una conversación que es la que escuchamos hoy en el Evangelio.
Yo lo leía y decía, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado hablando con alguien de la misma cosa, pero cada uno significa algo diferente a la misma cosa? ¿Tú has tenido alguna conversación con alguien así? Están hablando de lo mismo, pero no es de lo mismo. Porque uno entiende una cosa y el otro entiende otra por completo. Esa es la conversación que hay hoy con Pilato y con Jesús. Están hablando del reino, pero están hablando de dos cosas totalmente diferentes, porque el entendimiento de Pilato de un reino es básicamente un reino político, un reino con una fuerza militar enorme como la tenía la romana, un reino de muchísima riqueza, de muchísimas posesiones. Es básicamente el reino militar en las estructuras típicas de una estructura política e ideológica. El reino del que habla Jesús le dice, es que el mío no es así. Incluso le llega a decir, si yo tuviese un ejército, estuviesen aquí para defenderme. La gente que me sigue a mí son básicamente pescadores y unos cuantos pobres y unos cuanta gente sencilla del pueblo. Yo no tengo ejército, mi reino es totalmente diferente. La estructura de mi reino no consiste en ideologías, ni en poder político, ni muchísimo menos. Mi reino básicamente es un reino de luz. Y es un reino de bondad, y es un reino de amor, es un reino de ternura, es un reino de misericordia, de paz y de justicia. Eso a Pilato le sonaba, ¿sabe a qué? A chino. Aquello no se entendían por completo. Un reino de luz, un reino de amor, un reino de bondad, hablándole al prefecto del emperador de Roma, dos idiomas totalmente diferentes. El reino del que habla Jesús y el que revela Jesús es un reino de luz, es reino de Dios. Y Dios no es un poder político, Dios no es ningún partido político, Dios no es ninguna ideología política. Dios es un Dios que se manifiesta como vida y se manifiesta como amor y se manifiesta como Padre de las luces y Padre de ternura. Y Jesús, Hijo de Dios, revela al mundo que Dios ha entrado ya en la historia. Hay un texto que a mí me encanta, dice, no vayan corriendo para aquí y para allá buscando dónde está el reino. Jesús dice, el reino está ya en medio de ustedes. Incluso esa traducción puede ser perfectamente hecha, el reino está en ustedes. Dios ya está en medio de nosotros. Y a Dios se le descubre en la medida que descubrimos lo que es amar, lo que es perdonar, lo que es entregarse, lo que es creer, lo que es fidelidad de 70 y pico de años. Ahí se descubre el camino de Dios, ahí se descubre el rostro de Dios en las vivencias profundas diarias, tuya y mía, del amar y del entregarse y del perdonar y de tener fuerza y levantarse por las mañanas y comenzar de nuevo y arrancar el día. Reino de luz, reino de amor y reino de bondad. A Cristo se le proclama Rey del universo, porque es la entrega absoluta del amor. La entrega tan total y tan absoluta que su trono no es una silla, su trono es una cruz, un lugar de sacrificio y un lugar de entrega. A Cristo se le conoce como Rey del universo porque tiene una capacidad enorme de perdonar incluso a sus enemigos, de sanar incluso a sus enemigos. Jesús es Rey del universo porque revela a un Dios que él llama Abba, que hace brillar el sol sobre buenos y malos y la lluvia cae sobre buenos y malos. A Jesús se le llama Rey del universo porque es luz y porque es bondad y es misericordia. Lo interesante es que ambos reinos, sea el antirreino Pilato, las tinieblas, el poder, el control, el dominio, la injusticia, el poner el pie a la gente, y el reino de Jesús, reino de luz y de bondad, ambos ocurren y se encuentran aquí y ahora. No en las nubes, en nuestra vida diaria y en esta realidad que vivimos constante tú y yo. La diferencia va a ser cuál de los dos reinos tú y yo abrazamos. ¿Cuál de las dos realidades abrazamos? ¿Reino de luz o reino de tinieblas? Y eso lo vamos a saber la respuesta en la medida que tú y yo estemos marcados por valores evangélicos, por valores que nacen de la vida de Jesús de Nazaret y de su muerte, que es otra cosa
que el Evangelio. La pregunta que nos hacemos hoy en Cristo Rey es: ¿somos miembros del reino de las tinieblas, donde vivimos constantemente en un estado de agresividad, de violencia, de ataque? ¿O somos gente que habita el reino de luz, reino de Dios revelado en Cristo, donde vivimos en lo más posible, a pesar de nuestras limitaciones, vivimos una actitud de confianza y una actitud de espera y una actitud de amor y una actitud de entrega y de perdón? Los dos ocurren aquí. Tú y yo decidimos cuál de los dos reinos habitamos, tinieblas o luces. La opción es vivir bajo el reino de Pilatos o vivimos bajo el reino de Cristo Jesús. Ojalá que al final de este año litúrgico podamos tomar tiempo para revisar qué reino hemos optado al final de este año 2024. ¿Cuáles son las opciones que han marcado tu vida y la mía? ¿Los del reino de Dios inaugurado en Cristo Jesús o los reinos de los Pilatos de este mundo? Ojalá que podamos rectificar lo que tú y yo tengamos que rectificar y seamos hombres y mujeres profundamente cristianos que optamos en todo momento por ser discípulos de la luz y nunca de las tinieblas. Que optemos siempre por el Evangelio, que optemos siempre por Cristo Jesús, y allí donde vamos a encontrar realmente la paz que tanto pedimos y la felicidad que tanto buscamos, únicamente en el reino de Dios inaugurado en Cristo Jesús.